Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo tercero del tiempo ordinario. El Santo Padre pide que dediquemos este domingo para hacer un homenaje a la palabra de Dios, con el objetivo de que ella sea estudiada, comprendida, exaltada y difundida en el mundo. La palabra de Dios no solo da sentido a nuestra vida, sino que crea esperanza y nos salva de caer en el abismo del mal. El apóstol Pablo escribe a los romanos, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. La primera lectura es del libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 a 10. El Señor envía a Jonás para que predique la palabra en Nínive. El libro de Jonás fue escrito probablemente entre el año 440 y el 410 a.C. Se trata de una historia edificante. Es una obra de ficción escrita con la finalidad de enseñar y educar sobre el rostro amoroso de Dios. Por muchos siglos Israel se ha considerado a sí mismo como pueblo exclusivo del amor de Dios. Pensaba que los demás pueblos de la tierra eran odiados y enemigos del Señor, por tanto, irían a ser condenados y destruidos por Él. Sobre todo en la época de Esdras y de Nehemías, después del regreso del exilio en Babilonia, se había acrecentado el nacionalismo. El pueblo se repliega sobre sí mismo para recuperar su identidad y la pureza de la raza. Por consiguiente, se prohíben los matrimonios con extranjeros. En este contexto aparece un rabino inteligente, conocedor de la escritura, con una mentalidad abierta y un humor fino que reacciona contra esta ideología dominante. Él sabe que Dios ama a todo ser humano porque es compasivo, clemente, paciente, rico en bondad y lealtad, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos y pecados, como dice el libro del Éxodo. De acuerdo con el libro de Jonás, los primeros destinatarios del amor de Dios son los habitantes de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. El rey Sennacherib de Asiria fue quien arrasó a Jerusalén y deportó a muchos de sus habitantes en cautiverio a Babilonia. Desde entonces, Nínive había quedado en la memoria de los judíos como la ciudad símbolo del imperialismo y de la agresividad contra el pueblo de Dios. Es precisamente esta ciudad la que Dios quiere que se convierta y se salve. Para esta misión el Señor llama a Jonás. Jonás significa paloma y en la Biblia la paloma representa a Israel. Al igual que sus contemporáneos, Jonás no estaba interesado en que Dios perdonara a sus opresores y enemigos. El profeta, contrariado por esta misión, sin pronunciar una palabra, baja al puerto de Jaffa y en vez de embarcarse con rumbo al oriente, se dirige al occidente, hacia Tarsis, es decir, a España, prefiriendo morir antes que convertirse en instrumento de salvación de Dios para los paganos. Dios desencadena una tempestad y Jonás es arrojado al mar. Un gran pez se lo traga y lo devuelve a la costa más cercana de Nínive. Y por segunda vez el Señor manda al profeta rebelde a ir a Nínive. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue adentrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Al inicio del libro de Jonás se explicita el mandato de Dios al profeta. El libro dice: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Nuestro texto inicia con este mismo encargo. Ahora Jonás se muestra obediente al Señor y se dirige a la ciudad. Sin embargo, él pronuncia un mensaje aún más drástico del que le había pedido Dios. El profeta anuncia: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es un mensaje de catástrofe. Dios nunca le había hablado a Jonás de la destrucción de la ciudad, sino solamente de la necesidad de que los ninivitas tomaran conciencia de su vida malvada.
El autor del libro presenta al Señor como el Dios del universo, cuya bondad y misericordia se extiende a todos los pueblos de la tierra sin ninguna excepción. Curiosamente, ante el mensaje de Jonás, los ninivitas manifestaron su voluntad de conversión. Esta es una actitud que contrasta con el comportamiento del pueblo judío, que en muchas ocasiones no escuchó la voz de los profetas. Irónicamente, el autor sugiere que los paganos, considerados malos, injustos y opresores, son más receptivos a la palabra de Dios que el mismo pueblo elegido. Así había dicho Dios al profeta Ezequiel: no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. El libro de Jonás ha sido escrito con la intención de producir un cambio de mentalidad con respecto a la imagen de Dios y a la visión nacionalista, exclusivista y xenofóbica que tenían los judíos por aquella época. Jonás representa a quienes piensan que Dios es justiciero y castigador, que cultivan la esperanza de que un día el Señor castigará a los malvados. Pero en realidad el autor del libro subraya que no existen enemigos para derrotar, sino hermanos para amar y ayudar, para que se alejen del pecado y puedan ser felices. En el Evangelio de Lucas, en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor encarna la mentalidad de los contemporáneos de Jonás. Al comparar el final del libro de Jonás con el final de la parábola, observamos las similitudes. Jonás se enfurece con Dios por haber perdonado a los ninivitas y espera debajo de una planta de ricino o higuerilla a que Dios cambie de opinión. El hermano mayor de la parábola permanece fuera de la casa, no quiere entrar a la fiesta, está muy furioso porque su padre ha tenido misericordia con su hermano menor, que se ha equivocado y ha malgastado la herencia. Los dos pasajes quedan abiertos para que el lector escriba el final. ¿Se reconcilió Jonás con Dios? ¿Entró el hermano mayor a la fiesta? No se sabe. Solo el lector toma la decisión. Se reconciliará con Dios cuando acepte que Él es amor y solo amor, que nunca castiga ni toma venganza de sus hijos que se equivocan en la vida. Si es así, un día todos podremos hacer fiesta con los pecadores que abandonan el mal y se convierten. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Pablo da algunas recomendaciones ante la inminente segunda venida de Cristo. La comunidad cristiana de Corinto estaba integrada por personas provenientes del judaísmo, pero también del mundo griego, cuyos valores no eran muy compatibles con el mensaje del Evangelio. En Corinto había un ambiente moral muy complejo. Era la ciudad del libertinaje, la corrupción y los vicios. En el centro de la ciudad estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor que atraía a los peregrinos y favorecía el libertinaje sexual. La reacción ante esta situación eran los dos extremos. Por un lado, el laxismo y por otro lado, el desprecio absoluto de la sexualidad que provenía de la filosofía platónica, que consideraba el cuerpo humano como materia, algo negativo y malo. Pablo quiere ofrecer un camino equilibrado entre estos dos extremos. Condena el desorden sexual, defiende el matrimonio y elogia el celibato. En el texto que precede a nuestra lectura, el apóstol exhorta a quien no está comprometido con el matrimonio a que continúe así, y a quien está casado que no rompe el vínculo. La motivación es la inminente segunda venida de Cristo. En una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante, los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que aprovechan el mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se está acabando. Ante la segunda venida de Cristo, los cristianos no se pueden dejar distraer por preocupaciones menores. Las realidades terrenas son pasajeras y efímeras, por tanto, no pueden ser absolutizadas. Como todas las cosas bellas, también el matrimonio, la familia, los bienes pueden seducir y convertirse en absolutos. Si se convierten en ídolos, absorben totalmente el corazón del hombre y le hacen perder el sentido de la vida. El cristiano valora las realidades de este mundo, no las desprecia, pero tampoco las considera como su objetivo,
sino que pone la mirada en la eternidad, entendiendo la transitoriedad de la escena de este mundo. Hay cristianos que, movidos por una fe inquebrantable en el resucitado, dando la adhesión total al reino de Dios, renuncian a la vida conyugal, rechazan la posesión de bienes y ofrecen la propia vida al servicio de los hermanos. Esta elección testimonia el mundo futuro, en el que no se tomará ni mujer ni marido, ni siquiera se podrá morir, porque seremos semejantes a los ángeles de Dios. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20, el llamado de los primeros discípulos. San Marcos presenta a Jesús en movimiento, caminando por los caminos de la tierra de Israel. Su objetivo es que los cristianos lo acompañen y den su adhesión a él como discípulos. Todos somos invitados a tener una experiencia con el Maestro y a proclamar su identidad como Mesías, así como lo hizo Pedro en Cesarea de Filipo cuando Jesús inició su camino hacia Jerusalén. O también como lo hizo el centurión romano después de la muerte del Maestro. Al pie de la cruz él proclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En nuestro pasaje el evangelista presenta los primeros pasos de Jesús por la Galilea de los gentiles, una tierra despreciada por los judíos porque se practicaban tradiciones paganas y el culto no era puro como el de Jerusalén. Pero es justamente allí donde, bordeando el mar de Galilea, Jesús llama a sus primeros discípulos. Veamos cómo inicia el texto. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Nuestro pasaje comienza con la mención del arresto de Juan el Bautista. La persona del Bautista la hemos encontrado frecuentemente en la liturgia del tiempo de Adviento y de Navidad. El Evangelio de Lucas nos ofrece detalles de su nacimiento y el historiador Flavio Josefo dice que todo el pueblo consideraba a Juan como un hombre bueno que exhortaba a los hebreos a vivir con rectitud, a tratarse recíprocamente con justicia y a someterse a la voluntad de Dios. Sabemos cómo terminó su vida, como un mártir. Herodes Antipas, rey de la Galilea, a pesar de tener una estima por el Bautista, lo encarceló en la fortaleza de Maqueronte y allí lo mandó decapitar. San Marcos en el capítulo 6 narra con detalle su muerte. El verbo griego empleado allí es paradidomi, que significa entregar, y es el mismo verbo utilizado para Jesús cuando Judas lo entregó a las autoridades religiosas. Juan había sido arrestado y entregado al poder político representado en la persona de Herodes Antipas, quien después de la prisión lo manda ejecutar. Herodes era un zorro, como lo llamaba Jesús, porque era un títere del poder romano. Pensaba que matando a Juan ya nadie cuestionaría su conducta y que nadie lucharía por la justicia. En cambio, para San Marcos es justo cuando arrestan a Juan que entra en escena Jesús, como si ocurriera una transmisión de mando para continuar con la misión. Jesús no regresa a su patria ni se queda en la ribera del río Jordán donde estaba el Bautista, sino que elige Galilea, la tierra de los gentiles, para predicar la buena noticia de Dios. Jesús comienza su predicación diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. En griego hay dos términos para decir tiempo. El primero es cronos, es el tiempo que medimos por medio del reloj, de ahí viene la palabra cronología. Es el tiempo en nuestro calendario, el tiempo que pasa. Pero en nuestro texto se emplea el término kairos, que significa un tiempo oportuno, una ocasión que no se puede dejar perder porque no se repetirá. En la ciudad de Olimpia había un altar dedicado al dios Kairos, donde los atletas antes de comenzar la competencia le ofrecían un sacrificio para que los ayudara a vencer, porque era la oportunidad de su vida. Si se ganaba la competencia en Olimpia, a partir de ese momento la vida del vencedor estaba marcada por la gloria para siempre. Jesús dice: ha llegado el tiempo oportuno para acabar con el mal causado por los reinos de este mundo e instaurar el reino de Dios. Ahora bien, este reino está cerca. El evangelista emplea el perfecto del verbo griego engizo, que quiere decir que el reino de Dios se ha acercado y ahí está. Se puede
tomar con la mano. Es un tesoro que enriquece de sentido la vida, por tanto, no se puede dejar escapar la oportunidad de acogerlo. Ninguno de los evangelios ofrece una definición exacta de lo que es el reino de Dios. Sin embargo, constituye el centro de la predicación de Jesús y en su época todas las personas entendían perfectamente de qué se trataba. Ahora bien, ¿en qué consistía el reino para los judíos? Ellos tenían una experiencia negativa de la monarquía. Los sucesores del rey David, a excepción de unos pocos, fueron un desastre. Se alejaron de Dios y no se dejaron guiar por los profetas, sino por los valores de este mundo. El profeta Ezequiel dice que los reyes no se comportaron como pastores del rebaño, sino que se apacentaron a sí mismos y las ovejas fueron dispersadas por toda la faz de la tierra. Así condujeron al pueblo a la ruina en el año 587 a.C. El último rey fue deportado y exiliado en Babilonia junto con su pueblo. Algunos anhelaban la restauración de la dinastía de David con la aparición de un futuro Mesías, pero todos esperaban que Dios mismo tomara en sus manos la guía del pueblo, que fuera el rey, y es así como inició la esperanza en el reinado de Dios. El Señor, por medio de Ezequiel, dice: con mano poderosa reinaré sobre ustedes. Y el profeta Abdías proclama: el reino será del Señor. Pues bien, en nuestro pasaje Jesús afirma que este reinado ha llegado, que todas las promesas de Dios se han cumplido. Sin embargo, hay diferentes modos de entender el reino de Dios en la época de Jesús. La secta de los saduceos, un grupo conformado por la aristocracia del pueblo, los ricos, los sumos sacerdotes, ellos preferían que las cosas continuaran como estaban porque les favorecía. Si alguien anunciaba el reino de Dios, lo tenían que atacar fuertemente, como lo hicieron con Jesús. La secta de los fariseos esperaba un reino donde todos observaran la Torá, los preceptos de la ley. Por eso también para ellos Jesús era incómodo y buscaban cómo deshacerse de él. Los nacionalistas esperaban la liberación del dominio romano. Por su parte, los esenios esperaban la purificación de la religión. En cambio, los pobres de la tierra esperaban un cambio radical de la situación religiosa, política y social porque eran objeto de discriminación e injusticia. Jesús entendía el reino de Dios como un vuelco total de todos los criterios que gobernaban la mentalidad de este mundo, un cambio radical en la manera de relacionarnos con la creación y con el ser humano, una sociedad alterna en la que el ser humano se comportara realmente como humano y no como animal, donde el hombre no se mueva por las lógicas de la codicia, el poder, el dominio, la acumulación de bienes, la hipocresía, el egoísmo, la corrupción, etc., sino por las lógicas del amor, es decir, del servicio, la humildad, la justicia, el compartir, la sinceridad, la honestidad, etc. En los evangelios Jesús utiliza una serie de géneros literarios para desvelar gradualmente los misterios del reino. El reino es de un valor incalculable que se compara con un tesoro o con una perla. El campesino encuentra por casualidad el tesoro, mientras que el negociante de perlas la busca con insistencia. Es decir, para acoger el reino es necesaria tanto la intervención de Dios como la del hombre. Por una parte, el reino de Dios es un don gratuito, pero por otra parte es también fruto del esfuerzo del ser humano que busca la felicidad. Ahora Jesús indica la manera de cómo entrar en el reino de Dios. Dice: conviértanse y crean en la buena noticia. La conversión no hace referencia únicamente a un cambio de conducta moral, un cambio de vida, que está bien. En nuestro pasaje se emplea el verbo griego metanoein, que indica un cambio radical en el modo de pensar, en la manera de valorar a las personas y a las cosas, en el modo de juzgar la realidad. Se trata también de una conversión sobre el modo de concebir a Dios. Jesús nos muestra un rostro de Dios totalmente distinto a como se lo imaginaban en aquella época. Dios no es un dominador que quiere ser servido, no es tampoco un legislador que da órdenes y castiga a quien no sigue sus normas.
Esta es una imagen pagana de Dios. La verdadera imagen de Dios es un Dios de amor, y esta es la primera conversión que Jesús pide. La segunda conversión consiste en darle vuelta a la escala de valores que rigen el mundo antiguo. Si esto no sucede en una persona, ella no entra en el reino de Dios, sino que permanece en el mundo viejo. En realidad, el ateísmo no existe. Tal vez sí el politeísmo, porque cada uno tiene un Dios que regula su vida. Por ejemplo, si una persona opta por el Dios dinero, él es el que establece los patrones de comportamiento. El dinero es el que dice que es justo y que es injusto, lo que es bueno, lo que es malo. Con la lógica de Jesús, cada cosa tiene su lugar en la pirámide de valores. El dinero, la familia, los bienes, etc. Pero en la base de la pirámide, en lo que la sostiene, estará el Evangelio que indica los criterios para tomar las decisiones de la vida. Además de la conversión de la mente, Jesús pide creer en el Evangelio. No se trata de aceptar un paquete de verdades, sino de seguir permanentemente a Cristo. Confiar plenamente en su palabra y en su promesa de que Él hace nuevas todas las cosas, como dice el libro del Apocalipsis. Ahora bien, el reino de Dios no es algo que se vive únicamente en el interior de la persona, algo intimista, sino en el seno de una comunidad. Es por esto que Jesús llama a sus primeros discípulos para crear una comunidad donde se vivan los valores del reino y para que los proclamen al mundo entero. Así continúa nuestro pasaje. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, los siguieron. Jesús dice a Simón y a su hermano Andrés: vengan detrás de mí. Es una expresión que caracteriza al discipulado. Siempre se tendrá que caminar detrás del maestro. Después de que Jesús anuncia su pasión, Pedro quiso pasarse adelante para impedirle el camino de la cruz, y Jesús le dice: pásate detrás de mí, Satanás. En otras palabras, Jesús ordena a Pedro que tome su lugar como discípulo, como lo había llamado. De lo contrario, se convierte en un obstáculo en el seguimiento del Señor. Y enseguida Jesús dirige a sus discípulos una segunda llamada: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así como Samuel fue llamado en varios momentos de su vida, así también sucede con los discípulos en el Evangelio de Marcos, porque la vocación es de toda la vida. Nuestro pasaje no es una crónica. No se comprendería que los discípulos hayan seguido a Jesús inmediatamente sin al menos hacer alguna pregunta. El Evangelio de Juan nos dice que el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios y 2 de sus discípulos lo siguieron. Uno de ellos era Andrés. Inmediatamente quiere decir que ante la llamada de Jesús no hay tiempo para ponerse a dudar, no hay tiempo para ponerse a pensar, porque se pierde la oportunidad de acoger el reino de Dios, de darle sentido a la vida y de ser feliz. Por otra parte, Jesús no promete nada a sus discípulos, sino que les confía una misión, la de ser pescadores de hombres. Se trata de una imagen que tiene un significado inmediato en el mundo semita. En todas las culturas del Medio Oriente, el mar era el signo de la negatividad, el mundo de la muerte, donde residía el mal. Ser pescador de hombres significa comprometerse a sacar fuera de las aguas del mar, del mal, de las aguas de la muerte, a quienes están sumergidos en ellas, para introducirlos en una vida nueva, que es el reino de Dios. Los discípulos abandonan las redes, es decir, se desprenden de todo aquello que han estado apegados. Las redes son el símbolo de todo lo que nos ata y no nos permite acoger el Evangelio. Si no hay un desprendimiento de los valores del mundo, simplemente mezclamos la vida pagana con la vida cristiana, y esta mezcla es como el agua tibia. Y sabemos que el Señor no acepta la tibieza del discípulo. Después de la llamada a la existencia, Jesús nos llama en primer lugar a acoger el reino de Dios. La vocación para ser sacerdotes, religiosas o religiosos pasa a un segundo plano.
De igual manera, la misión que encomendó Jesús a sus primeros discípulos es para todo cristiano. Jesús, sin mirar hacia atrás, sigue bordeando el lago de Galilea y llamando discípulos. Escuchemos cómo concluye el relato. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. El relato de la llamada de los hijos de Zebedeo es como una repetición de la escena anterior. El evangelista nos quiere comunicar un mensaje. La llamada de Jesús será siempre igual para todos. Pueden cambiar los tiempos, las circunstancias, los contextos, las profesiones, pero la invitación de Jesús será siempre la misma: sígueme. Mientras los dos primeros discípulos habían dejado las redes, ahora los hijos de Zebedeo dejan a su padre y a los jornaleros. En la vocación siempre hay un desprendimiento. El padre en la cultura semita es el encargado de custodiar la tradición. Es quien inculca en sus hijos los valores que han sido practicados por siglos. Pero cuando se encuentra Jesús, Él se convierte en modelo de vida. Si los comportamientos anteriores no son compatibles con el Evangelio, se deben abandonar. Dejar a los jornaleros también tiene un significado. Ellos son quienes tienen que seguir las órdenes del patrón. Quien sigue a Cristo no tendrá jornaleros porque se convierte en servidor. No puede pretender que ningún hermano sea su siervo. Ahora bien, Jesús no llama a sus discípulos cuando ellos están cumpliendo con sus prácticas religiosas, sino cuando están desempeñando su profesión. Así sucede con otros llamados en la Biblia. El profeta Eliseo ha recibido la invitación de seguir a Elías mientras se encontraba en el campo arando con 12 yuntas de bueyes. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro, Gedeón trillaba el grano y Mateo estaba ocupado cobrando los impuestos. El Señor no llama a los desocupados, a las personas que no tienen un proyecto de vida, sino que quiere gente comprometida y realizada en la vida. Por otra parte, la llamada de Jesús es urgente y radical. A los habitantes de Nínive se les concedió 40 días para aceptar o rechazar el llamado a la conversión. A Eliseo, antes de seguir al profeta Elías, le fue permitido ir a despedirse de su padre y de su madre. Pero según el Evangelio de Lucas, Jesús no hace ninguna concesión a sus discípulos. A uno le dirá: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve a anunciar el reino de Dios. Y a otro: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. La palabra del Señor tiene poder porque es capaz de arrancar a las personas del mundo antiguo, del ámbito del mal, y de permitirles entrar en el reino de Dios. El Evangelio es distinto de todas las filosofías porque cuando se escucha produce fascinación y tiene la fuerza de involucrar al oyente en la construcción de un mundo nuevo. Les deseo un feliz domingo de la palabra de Dios.